El verano pasado, una querida familia de amigos creyentes que tiene 4 hijos tuvo la osadía de cuidar a nuestros 5 hijos. Y lo hicieron por iniciativa propia, ni siquiera tenían una deuda con nosotros, nada. Y cuidaron a nuestros 5 hijos, mientras mi esposa Karen y yo pudimos disfrutar de 3 días de vacaciones solos. Y tengo que decir que todos ellos vivieron. Me refiero a la familia que les cuidó, todos vivieron y pudimos verles de nuevo sin problema y con gran gozo. Y esta muestra de amor sacrificado y amor gozoso supuso un tremendo ejemplo de amor de estos hermanos hacia nosotros, hacia nuestra familia, y lo recordamos con mucho cariño. Y tenemos tantísimos ejemplos del amor de los hermanos a nuestras vidas, y sé que también vosotros lo tenéis. Y precisamente es acerca del amor a los hermanos de lo que Juan escribe ahora. Escribe a este grupo de iglesias que han sufrido el ataque de falsas enseñanzas acerca de Cristo y falsas enseñanzas acerca del Evangelio y la vida cristiana. Y en la sección justo anterior, Juan ha contrarrestado la vida pecaminosa de los falsos maestros, enseñando que el creyente demuestra que es creyente porque ama al Dios que le ha salvado en Cristo y porque también obedece sus mandamientos. Y ahora Juan continúa escribiendo y va a hablar de un amor que nace de Cristo mismo y que florece en una buena obra específica. La buena obra específica es el amor a los hermanos. Veamos pues, 2 Juan 2, 7 al 11, dice así: Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. ¿Cómo es el amor de un creyente hacia sus hermanos? Esta es la pregunta de esta noche. ¿Cómo es el amor de un creyente hacia sus hermanos? Y encontramos 2 respuestas en estos versículos. La primera respuesta la encontramos en los primeros 2 versículos 7 y 8. Es un amor que Cristo enciende. Un amor que Cristo enciende. Fijaros, Juan continúa escribiendo a sus queridos amigos. Dice el versículo 7, amados. No os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Juan está diciendo a sus amados, a sus queridos hermanos, que este mandamiento es antiguo. Ellos lo conocen porque, dice el texto, lo han tenido desde el principio. Y Juan continúa hablando, aclarando. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. ¿De qué está hablando Juan aquí? Vamos a ir hacia atrás. La palabra que habéis oído se refiere al Evangelio que les fue predicado por Juan o por otros creyentes. El Evangelio que Juan mismo recibió de Cristo. Así comienza su carta, ¿verdad? Y Juan dice que los destinatarios en la carta lo oyeron desde el principio. Es decir, en el comienzo de su vida cristiana, de su salvación. En otras palabras, parte de la obra de salvación en Cristo es que Dios da un nuevo corazón al creyente. Y el creyente tiene nuevos afectos que crecen más y más. Tenemos afectos por Dios, por Cristo, por el Espíritu, y tenemos afectos también por nuestra nueva familia espiritual. Entonces el mandamiento es antiguo porque el Señor mismo, continuando con las enseñanzas del Antiguo Testamento, fijaros, el Señor mismo contesta a la siguiente pregunta. En Mateo 22, 36 al 40 le hacen esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley del Antiguo Testamento? Y Jesús contesta, Mateo capítulo 22, versículo 37, y Él les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente,
Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, el verdadero creyente obedece el mandamiento de amar a Dios y como consecuencia ama al prójimo como nunca antes lo había hecho. El amor a Dios y al prójimo siempre ha sido el centro del mensaje de Dios desde el principio. Y esto es lo que los creyentes, nosotros como creyentes, recibimos desde el comienzo de nuestro caminar con Él. Esto es lo que Cristo enciende en nosotros cuando nos salva. Ahora bien, Juan riza el rizo. Porque fijaros lo que dice en el versículo 8. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Entonces, ¿en qué quedamos, Juan? ¿Es antiguo o es nuevo? Y la respuesta de Juan es sí. Sí. Es antiguo porque Juan no dice nada nuevo. Es nuevo porque Jesús le dio un nuevo sentido en sí mismo al vivir en esta tierra. Juan dice, el cual es verdadero en Él. El verdadero en Cristo. Verdadero significa que Jesús lo manifestó. ¿Y cómo fue manifestado? ¿Cómo fue verdadero? ¿En qué sentido es nuevo en Cristo? Podemos pensar, bueno, es nuevo porque Jesús tomó esta enseñanza antigua del Antiguo Testamento y la puso en obediencia de manera perfecta y sacrificada también, ¿verdad? Es nuevo en Cristo porque Él lo mandó, pero es que además Él sirvió de ejemplo supremo. Juan capítulo 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo, es decir, mi ejemplo, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y seguimos haciendo preguntas, ¿cómo nos ha amado? El Señor nos ha amado de muchas maneras, pero la mayor demostración de amor por los suyos, que éramos sus enemigos, recordemos, lo leemos en Juan capítulo 15, 13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Es nuevo, hermanos, porque solo gracias a su sacrificio en la cruz, a su resurrección, el creyente nace de nuevo y el Espíritu Santo enciende este amor que es sobrenatural en nosotros. Gálatas 5, 22, el fruto del Espíritu es, primero, amor. Amor. Entonces Jesús adornó la antigua doctrina del amor, amor a Dios, amor al prójimo, y la ejemplificó hasta lo sumo. Y Juan sigue, dice en el versículo 8, dice que es verdadero en Él y en vosotros. ¿Qué significa esto? Significa que este antiguo y nuevo mandamiento al mismo tiempo, expresado en Cristo, ahora también nace en el creyente. Y el creyente lo pone en acción. Los creyentes mostramos que somos creyentes cuando ponemos este mandamiento en acción. Juan de nuevo dice en el capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Solo Cristo, hermanos, enciende este amor en el creyente, porque solo Cristo inauguró una nueva era, y eso es lo que Juan está diciendo ahora, segunda parte del versículo 8, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Cristo, hermanos, inició un proceso que ahora todavía sigue en marcha, con su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Las tinieblas van pasando. Este mundo, con su cosmovisión y su filosofía pecaminosa y con sus mentiras, va a pasar. Y nosotros, hermanos, en medio aún de tiempos revueltos,
la luz verdadera, quien es Cristo, ha llegado para quedarse y para llamarnos a amar al hermano como Él nos ha amado a nosotros. En una ocasión, un matrimonio con problemas matrimoniales se sentó ante el pastor y el marido estaba con el ceño fruncido, mientras la esposa estaba hablando y quejándose al pastor de que el marido jamás le decía que la quería. Y el pastor le preguntó al marido, ¿es eso cierto? A lo que el marido respondió gruñendo, pero si ya se lo dije hace 25 años, el día de nuestra boda. Hermanos, amar, realmente amar, es mucho más que decirlo, es mucho más que decirlo una vez. Amar es mucho más que una acción aislada. Dios nos ha dado en Cristo un corazón capaz de amar de una manera sobrenatural al hermano. Piensa ahora. Pensemos, ¿cuál ha sido mi última muestra de amor sacrificado por mi hermano o mi hermana en Cristo? ¿Cuándo? O por el contrario, quizá hace tiempo que me cansé de amar, espero que no hace 25 años. Estoy creciendo en amor por mis hermanos aquí presentes, mis hermanos en la fe. Estoy obedeciendo el mandamiento del Señor de cultivar este amor. Estoy amando al hermano que no es fácil de amar. Ahora, si crees que sí, que estás amando a tu hermano, piensa también. ¿Estoy haciéndolo con un corazón puro, como Cristo, de quien yo he recibido este amor y ha nacido en mí? Si eres nacido de nuevo, si eres creyente, Cristo ha hecho encender este amor en ti. Ahora este amor has de ponerlo en acción. Este amor ha de alumbrar. ¿Cómo es el amor del creyente hacia sus hermanos? Es un amor que Cristo enciende, Él lo inició. Pero también es un amor que alumbra la realidad de nuestro corazón, es lo que dice los versículos 9 al 11. Es un amor que alumbra la realidad del corazón. Fijaros versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que dice. Esta es la forma que Juan tiene para referirse a los falsos maestros y a sus seguidores que tanto daño han hecho en estas iglesias a donde está escribiendo. Y el apóstol Juan, ya sabemos a estas alturas, que él no anda con medias tintas. O amas o aborreces. O andas en tinieblas o andas en la luz. Juan está hablando aquí, hermanos, de un estilo de vida. Uno puede decir que tiene comunión con Dios, uno puede decir que cree en Jesús, pero aborrece a su hermano. Una vez más, como hemos dicho, uno puede decir misa, pero si sus hechos revelan un estilo de vida pecaminoso, está diciendo otra cosa, es un mentiroso, dice Juan. En los versículos de la semana pasada estábamos hablando de una profesión sin obediencia. Ahora hablamos de una profesión sin amor. Una profesión sin amor. Esta persona, fijaros, dice el versículo 8, versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aborrece a su hermano. El apóstol usa 21 veces esta palabra en sus escritos. 5 veces utiliza aborrece en esta carta para explicar que aborrecer es fruto del carácter de un no creyente. Entonces, ¿qué significa exactamente aborrecer? Aborrecer es odiar. Aborrecer es ser hostil, es detestar, a menudo esta palabra connota un sentido de dañar al otro y separarse del otro. Y puede parecer una palabra extremadamente dura, pero esta es la palabra que Juan está utilizando porque es probablemente lo que los falsos maestros y sus seguidores estaban haciendo contra él y contra los hermanos a los que está escribiendo. Recordad que estos falsos maestros, debido a su errónea, falsa perspectiva de Cristo y del pecado, estas personas vivían una vida totalmente carnal, dando lugar al pecado, ya que según ellos no tenían pecado.
Entonces, si no tienen pecado, no tienen problema con su salvación, por tanto, eran proactivos en su odio. Entonces, ¿qué está revelando este odio? Que pueden llamar a los creyentes hermanos, o su hermano, o mi hermano, pero ellos no forman parte de la iglesia de Cristo. Cristo no ha encendido este amor. Dice al final del versículo 9, están hasta ahora en tinieblas. Ellos no son salvos realmente. Ahora, podemos llegar a entender que un no creyente aborrezca a su llamado hermano, ¿verdad? Es bastante sencillo. La pregunta es ahora, ¿es posible que tú y yo, como creyentes, aborrezcamos a nuestro hermano también? La palabra aborrecer a veces tiene el sentido de preferir o escoger a uno por encima de otro. Por ejemplo, en Lucas 14:26, el Señor dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Romanos 9:13, el Señor dice, a Jacob amé, pero Esaú aborrecí. Ambos ejemplos implican preferir, implican escoger a uno por encima del otro. Entonces ahora recordemos, hermanos, el amor es una acción para Juan. Por tanto, cuando no preferimos al hermano, cuando somos negligentes con el hermano, cuando no amamos al hermano como a nosotros mismos, cuando no nos sacrificamos por el otro como Cristo lo hizo por nosotros, para Juan también eso es aborrecer. Fijaros, capítulo 3, versículo 17. Da un ejemplo práctico. Dice el versículo 17, que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Versículo 18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Si estás pensando como yo, estás pensando esto. Qué difícil, ¿verdad? Es sencillo decir que no odias a tu hermano porque no quieres matar a tu hermano, ¿verdad? Pero entender que no ser proactivo en mi amor por mi hermano, por mi iglesia, es aborrecer, ese es otro cantar. ¿Qué nos queda, hermanos? Hemos de orar, hemos de arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Por qué pensáis sino que Juan acaba de decir que tenemos un abogado y que hemos de confesar nuestro pecado? Dice esto porque sabe que va a poner el estándar de santidad tan alto como el de Cristo mismo. Por lo tanto, ora por más amor por Cristo y más amor por tus hermanos. Ora por preferir al otro. Ora Romanos 12:10. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos con otros. Amén. 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 Así es. Y que el Señor nos ayude a ser como el creyente que aparece ahora en el versículo 10. Versículo 10, fijaos, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Juan nos presenta ahora sus contrastes favoritos. El que ama a su hermano. Es curioso, llevamos 19 minutos hablando del amor y por fin Juan escribe la palabra ama. Así que después de 19 minutos la pregunta es, ¿qué significa amor en este contexto? Primero hay que decir que amar para el mundo es un sentimiento que va y un sentimiento que viene. ¿Cuántas veces hemos oído la expresión se acabó el amor? ¿Verdad? Se suele decir cuando los famosos se divorcian, dicen esos programas de televisión que no veo. Para el mundo, que me amen es que hagan lo que a mí me gusta. Es que me digan lo que a mí me parece bien, es que me toleren, eso es amar. Desafortunadamente, hermanos, esta visión es la que muchos creyentes entienden también del amor cristiano. Pero es Cristo quien define el amor, no son los cristianos quienes definen el amor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el amor? Ya hemos visto que el amor cristiano es una
acción. Es una acción, es ser proactivo, es amar de hecho. El amor cristiano también es preferir al hermano hasta tal punto en que haces o dejas de hacer algo por él. Por ejemplo, Pablo, 1 Corintios capítulo 8, él toma la decisión, dice, no voy a comer carne para no hacer tropezar al hermano débil que considera esta carne sacrificada a los ídolos y por lo tanto va a pecar. Y Pablo, por amor al hermano débil, dice, no lo voy a hacer. Eso es amor. Eso es preferir al otro. El amor cristiano es llegar hasta tal punto que uno pone su vida por el hermano, como Cristo hizo. Es increíble, ¿verdad? Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Bien, ahora sigue. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso es el amor cristiano. El amor cristiano es perdonar 70 veces 7, ¿verdad? El amor por tu hermano en Cristo es 1 Corintios 13. Es paciente, bondadoso, sin envidia, sin arrogancia, sin portarse indecorosamente, sin buscar lo suyo, sin irritarse, sin tomar en cuenta el mal recibido. Un amor que sufre con el hermano, que espera con el hermano, que soporta al hermano. El amor es pensar lo mejor del hermano, Filipenses 4. El amor es ejercitar mis dones para el beneficio de mis hermanos, no el mío propio. El amor cristiano es poner en práctica el unos a los otros, que tantas veces leemos en el Nuevo Testamento, es edificar uno al otro, es llevar las cargas unos de los otros, es confesar los pecados unos a otros, ¿verdad? El amor cristiano también es esforzarse por preservar la unidad en Cristo, preservar su enseñanza en la palabra. Pero el amor cristiano también es confrontar el pecado de tu hermano. Eso también es amor. Es Pablo confrontando a Pedro. Es Pablo diciendo, Gálatas insensatos. Es Natán con el rey David. Es Cristo mismo con Pedro. El autor John Stott dijo una vez, ver una paja en el ojo de un hermano y dejarla allí difícilmente es compatible con el amor fraternal. Confrontar amorosamente, hermanos, el pecado unos de otros es amar a Cristo y por tanto amar al hermano. Que nadie te acuse de falta de amor cuando hagas esto con un corazón que busca la restauración del otro. Que nadie te acuse de falta de amor. Otro autor dijo, el amor cristiano es un compromiso con baches. Estoy de acuerdo, porque implica trabajo duro a veces, implica amar en tiempos a veces revueltos. Es un compromiso proactivo, comenzando, hermanos, en nuestra propia casa, ¿verdad? Pero que con el amor nacido por Cristo, dado a cada creyente, puede hacerse con gozo. Con gozo. ¿Recordáis el dicho de la semana pasada? Quien ame su trabajo no trabajará ni un solo día de su vida. Pues de la misma manera, quien ame a Cristo amará más y más a su hermano. Y este mandamiento que es viejo y es nuevo al mismo tiempo en Cristo no va a ser gravoso. No, nos va a costar cada vez menos amarnos los unos a los otros. ¿Cómo es entonces el amor del creyente hacia sus hermanos? Es un amor que Cristo enciende. Es un amor que alumbra la realidad de nuestro corazón. Entonces, quien se esfuerza por obedecer y llevar a cabo este tipo de amor, dice el texto, versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz. Es decir, persevera en Cristo, en obedecer su palabra. Y esto va a causar que tanto en su vida personal, primero, como en la vida de los demás, dice el texto, no haya causa de tropiezo en él. No haya causa de tropiezo en él. Es decir, si andamos en la luz, si somos obedientes, si tenemos comunión con Dios, si guardamos su palabra, no solo no tropezaremos, no solo evitaremos pecar, sino que evitaremos también que otros pequen.
Todo lo contrario que el versículo 11. Fijaros, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Juan vuelve al ejemplo del versículo 9, y dice, quien odia al hermano está evidenciando, está revelando la realidad de su corazón, es un corazón que está en tinieblas. Y cuando alguien está en tinieblas, actúa de acuerdo a su corazón pecaminoso, es decir, está en tinieblas, y luego que dice, anda en tinieblas. Y esta persona puede pensar que todo va bien. Esta persona puede pensar que tiene razón. Pero Juan dice, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Son ciegos guiando a otros ciegos. No aman porque no tienen el amor de Cristo. Hace unos meses se publicó una noticia acerca de un surafricano llamado William Chandler. Chandler soñaba desde niño pilotar aviones de pasajeros de una punta a otra del planeta, y todo correcto hasta aquí. El problema es que para cumplir ese sueño falsificó los documentos necesarios, gracias a los cuales consiguió un empleo en las líneas aéreas surafricanas. La cosa se complica. Y nadie sospechó nada hasta que el pasado noviembre su mentira salió a la luz cuando, volando sobre Suiza, realizó una serie de maniobras irregulares. Y finalmente se descubrió que este hombre había llevado pasajeros de un lado al otro del mundo durante 20 años, sin ni siquiera ser piloto. El amor que uno tiene o que no tiene hacia Cristo y su Iglesia es un claro indicador de si una persona es verdaderamente creyente o no lo es. ¿Dices que amas a Cristo? La consecuencia natural debe ser amar a quien Cristo ha salvado también. Si por el contrario vives haciendo maniobras irregulares, tarde o temprano la verdad va a salir a la luz. Por tanto, reflexiona y piensa. No puedes amar verdaderamente sin ser salvo. No puedes. Por lo tanto, has de arrepentirte de tu pecado. Has de venir a la cruz de Cristo y arrepentirte de tu pecado y amar a Cristo y vivir con el gozo de amar a Cristo siendo perdonado y también de amar a la Iglesia de Cristo. Y para nosotros, los creyentes, tenemos que recordar que el Padre nos amó primero, que el Padre envió al Hijo, quien ha dado una nueva dimensión al amor con su vida, con su muerte y con su resurrección. Recordemos que la gente va a conocer que somos discípulos de Cristo si nos tenemos amor verdadero unos con otros. Recordemos, hermanos, que este amor es proactivo. No estamos amando como Cristo ama cuando somos negligentes, cuando desobedecemos su mandato, sus mandamientos. Recordemos que Cristo nos ama por medio de los hermanos y que cuando amamos estamos siendo como Cristo a nuestros hermanos también. Piensa entonces en esta tarde, ¿cómo estoy mostrando la realidad de mi corazón por medio de mi amor por mis hermanos? Estoy mostrando que ese amor nació en mí y ahora lo comparto con los demás, ¿o no es así? Termino con una cita del pastor MacArthur de su comentario en 1 Corintios 13, y os lo he puesto aquí para que lo veamos juntos. Dice, todo lo que hace un cristiano debiera ser hecho con amor. La correcta teología no es un sustituto del amor. Las tareas religiosas no son un sustituto del amor. Nada puede sustituir al amor. Los cristianos no tenemos excusa por no amar. No tenemos que fabricar el amor, solo tenemos que compartir el amor que hemos recibido de Cristo. No tenemos que ser humanamente enseñados a amar, porque hemos sido enseñados por Dios a amarnos unos a otros. Por eso se nos dice, seguid el amor, vestíos de amor,
Creced y abundad en amor. Ser sinceros en el amor. Tened el mismo amor. Tened amor ferviente. Y estimularos al amor y a las buenas obras. Vamos a orar, hermanos. Si obviamente somos confrontados una vez más con tu palabra y tú nos dices que el verdadero creyente ama verdaderamente como tú nos has amado, sino cuando nos salvaste encendiste en nosotros un amor que ahora alumbra la realidad de nuestro corazón y que podemos compartir y hacer florecer en nuestra vida diaria amando a nuestro hermano más que a nosotros mismos. Oh Señor, tú nos has dado el ejemplo perfecto y supremo. Señor, ayúdanos a amarnos bíblicamente. No a tener muchas cosas en común, no simplemente a pasarlo bien y a socializar, sino a tener comunión real, amorosa, los unos por los otros. Y ayúdanos también, Señor, a sacrificarnos y a pedirte perdón cuando no lo hacemos, oh Dios. Gracias, porque aún en esto tenemos un abogado en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.